Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el tema Introducción a vectores y matrices. Para poder entender mejor el tema, voy a empezar explicando, o mejor dicho, repasando, algunos conceptos de variables. Las variables, recordemos, nos permitían guardar información momentáneamente para luego procesarlas o bien mostrarlas. Aún no lo hacemos, pero las variables van a depender de un tipo de dato que nosotros querramos ingresar. Por ejemplo, si queremos ingresar el texto Juan, vamos a tener que definirla como una cadena de texto que en inglés sería string. En el caso del número 398, vamos a definirla como un número entero, lo mismo que en el caso de la variable 10.123,56, también va a ser número, pero en este caso va a ser un número real. Otros tipos de variables, si bien hay muchos y no los mencionamos aquí, van a ser aquellas variables que aceptan valores de verdad o falsedad, que se las denominan variables booleanas. En esta sección vamos a ver un ejemplo de las variables. Vamos a ver una estructura repetitiva exacta que nos va a permitir ir ingresando una cierta cantidad de números y ese número se va a ir acumulando en una variable suma. Lo que buscamos obtener al final de este ejercicio va a ser el ingreso de 5 valores y esos valores se van a ir sumando, o mejor dicho, acumulando en esta variable que antes denominábamos suma. Si vemos el detalle del ejercicio, estamos suponiendo que vamos a ingresar 5 números inventados aleatoriamente. Por ejemplo, primero ingresamos un 3, después vamos a ingresar un 10, después vamos a ingresar un 8, un 12 y un 6, como lo indicaría la columna de números. En la columna suma vamos a ir viendo el valor que va obteniendo esta variable. Cuando comenzamos a utilizar la estructura repetitiva exacta, el valor de suma es 0. Por lo tanto, al ingresar el primer valor, se va a sumar suma más número, o sea, va a sumar 0 más 3. Y esa variable va a tomar el nuevo valor que en este momento va a pasar a ser 3. En la siguiente pasada, cuando ingresemos un 10, suma se va a sumar a ese 10, o sea, va a ser 3 más 10, para poder obtener como resultado de la segunda pasada el valor 13. Así, sucesivamente, vamos a ir sumando e incrementando la variable número y a su vez se va a ir obteniendo un nuevo valor de suma. Una vez que se han recorrido 5 veces, o mejor dicho, se ha recorrido la quinta pasada de la estructura repetitiva, vamos a ver que suma va a sumar, valga la redundancia, el número 29. Con este ejemplo, lo que quiero mostrar es que a medida que yo voy cargando los números 3, 10, 8, 12, 6, los números anteriores se van perdiendo. Al finalizar la estructura repetitiva exacta, la variable número va a quedar con el número 6. Esto nos va a impedir, si por algún motivo yo necesitaría obtener cuál fue el segundo valor ingresado, me va a ser imposible localizarlo. Para poder mantener varios números ingresados y poder recurrir a ellos y consultarlos y realizar distintas operaciones, voy a necesitar utilizar las estructuras que vamos a denominar vectores y matrices. En el idioma inglés, el término que se utiliza es el de array, traducido a arreglo. Lamentablemente, el concepto de arreglo no es un vocabulario al cual estemos acostumbrados. Por eso, vamos a utilizarlo como vectores y matrices, diferenciándolos de la siguiente manera.
Los vectores serán aquellos que tienen una única dimensión. Lo podemos representar horizontal o verticalmente, siendo indistinto esta situación. En cambio, las matrices vamos a ver que tienen dos dimensiones. Esas dimensiones nos van a permitir acceder, como en un archivo del programa Excel, mediante las columnas y las filas, en las intersecciones de ellas. También debemos saber, si bien por el momento no las vamos a utilizar, hay matrices de 3 dimensiones. Las matrices de 3 dimensiones, si las queremos imaginar, podemos verlas como si fueran un cubo Rubik, ¿sí? Un cubo mágico. Hay matrices que superan las 3 dimensiones. Podemos tener matrices de 3, 4, 5 dimensiones o más, dependiendo del lenguaje que utilicemos. Este tipo de matrices exceden el contenido de esta introducción. Ahora bien, vamos a ver cómo utilizar los vectores. Al igual que las variables, debemos identificarlos con un nombre que nos permita reconocer cuál es la funcionalidad del vector. En nuestro ejemplo, le colocamos como nombre nota, ya que va a representar las notas de un alumno como ejemplo. Los números que vemos en cada paréntesis nos indican a cada uno de los elementos del vector. En nuestro ejemplo, tenemos el vector nota con 6 elementos. Un tema de importancia es comprender cómo se identifican cada uno de los componentes en un vector o matriz. Un vector está compuesto de elementos y la cantidad de elementos nos indicarán el tamaño del mismo. En pantalla vemos un vector que posee la capacidad de contener 8 elementos. Estos pueden ser 8 números, ya sea enteros o reales, según como esté definido, 8 nombres, que recordemos que son cadenas de textos, o cualquier otro tipo de cosas y o elementos que se verán en el futuro. En cambio, cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de la cantidad de índices que utilizarán. Por el momento, solo utilizaremos un único índice, como lo vimos en el vector nota, que nos permitirá recorrer a los vectores para trabajar en ellos. Podemos tener 1, 2, 3 dimensiones o varias, como ya hemos mencionado. Cuando necesitamos trabajar con una variable, lo hacemos a través de su nombre. Lo mismo va a pasar con los vectores, con la diferencia que ahora, con un mismo nombre, poseeremos varios elementos que se diferenciarán por el índice. El elemento 2 de nota lo definimos como nota y entre paréntesis 2. En el ejemplo que están viendo, le estamos asignando a este elemento el valor 12. Al elemento de la quinta posición del vector nota, le estamos asignando el valor 3. En los ejemplos vemos asignaciones de valores en forma independiente, pero la gran ventaja del uso de vectores es que podemos automatizar el ingreso de muchos datos, como así también procesarlos o bien mostrarlos, como comenzaremos a ver en las siguientes partes. Si queremos llenar un vector, elemento por elemento, sería un trabajo muy complicado para el programador, con la posibilidad de cometer muchos errores en la escritura del código. Pero si lo hacemos utilizando una estructura repetitiva, les recuerdo que lo podemos hacer con cualquiera de las que estuvimos estudiando, lo vamos a hacer en forma más automatizada, simplificando notablemente el código que se necesita escribir. En el pseudocódigo que se muestra, podemos apreciar que vamos a utilizar una estructura repetitiva que va a recorrer la variable cont desde el valor 1 hasta el 6, recorriendo los 6 elementos del vector nota. Pero como punto de importancia, vamos a comenzar a declarar este nuevo elemento. Para ello, escribimos, antes de utilizarlo y fuera de cualquier estructura repetitiva, la declaración del vector, como lo vemos en el primer renglón. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Declaro nota y entre paréntesis el número 6, que es el tamaño del vector. Lo que estamos es declarando o diciéndole a la computadora
que vamos a utilizar un espacio de memoria llamado nota y que ese espacio va a tener 6 elementos. Este número 6, al ser un único valor, nos indica que es un vector de una sola dimensión, como ya estuvimos viendo. En el ejemplo que vemos, la estructura repetitiva que comenzará tomando el valor de la variable cont como 1, finalizará cuando alcance el valor final de 6. A modo de resumen, se van a ingresar 6 números y a medida que se ingresan, se irán almacenando en el vector en cada una de las posiciones del mismo. Por ejemplo, si ingresamos un 10, num va a tener ese valor 10 y este número se va a asignar a la posición 1 de cont, es decir, al primer elemento del vector. Si en el siguiente ingreso, el segundo, valga la redundancia, ingresamos por ejemplo un 3, en la segunda posición va a asignarse ese 3 y así sucesivamente hasta ingresar los 6 elementos. En la primera posición tendremos nuestro 10 y en la segunda el 3. Una vez que el vector fue recorrido para ingresar datos, podremos hacer todo lo que necesitemos con estos datos, sumarlos, calcular el promedio, obtener el mayor o menor de los números ingresados. Si queremos mostrar por pantalla todos los elementos del vector, deberemos recorrerlo nuevamente, pero esta vez el contenido de la estructura repetitiva será distinto. La única acción será mostrar al vector y siempre debemos recordar que los vectores tienen un índice y que no nos tenemos que olvidar de él. En el ejemplo que están viendo, volvemos a recorrer el vector nota de 6 elementos. Si en la primera posición habíamos ingresado un 10 y en la segunda un 3, ahora veremos esos dos números encabezando la lista del contenido del vector. Hemos llegado al final de este video introductorio al tema de vectores y matrices de nuestra primer clase virtual. A continuación van a necesitar realizar una serie de ejercicios que junto al presente video tienen como objetivo interiorizar el tema que estamos viendo. Espero que esta primera etapa haya sido clara y les haya permitido comprender en forma simple y sencilla por lo menos algunos conceptos de vectores y matrices. Ahora solo queda meter manos a la obra.